tema de trabajo, vamos a definir qué es la energía. Y por eso voy a apelar al discurso de metafísica de Leibniz de 1686 para dar de alguna manera una explicación de un tema que es de alguna forma bastante complicado de entender en los cursos de la licenciatura, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía resolver Leibniz? Es cómo se entiende el tiempo si la energía no cambia. Entonces él tenía que plantear, o se planteó, la trinidad del tiempo. Es una serie de conceptos que forman un razonamiento circular. Yo tengo un reloj que me da una idea de venir de tiempo. Este reloj, por ejemplo, si fuera un péndulo de Galileo, conserva la energía, y esta conservación de energía genera otra vez el concepto de reloj. O sea, yo tengo un razonamiento circular en ese sentido. Esto viene a contraposición a lo que se ve en algunos videos de divulgación sobre que se dice que la flecha del tiempo es debida al incremento de la entropía. Eso es totalmente falso, y el contraejemplo a esa afirmación es el reloj de Galileo. Entonces, parte 1, sea la energía. La energía es algo que se desconoce, para Leibniz era algo desconocido, pero que se necesita para realizar un trabajo o producir un movimiento. La energía, es decir, la energía de A, por ejemplo, en el choque de dos partículas, es la causa del movimiento de B, en este caso. Entonces se plantea un principio de conservación. Sea lo que fuera la energía, que yo a priori no lo conozco, la pérdida por el cuerpo de A en mover B es la misma que adquiere B en ser movido por A. Supongamos una colisión elástica, en la cual la energía cinética se conserva. Entonces él plantea un caso canónico y simple, irrepetible y controlable. Esto es un Gedanken Experiment, o sea, un experimento mental. Supongamos tengo la situación de que tengo una partícula en la cual desprecio su momento de inercia y que la partícula no hay rozamiento, etc., la cual asciende por un plano inclinado, llega a la cima de este plano inclinado y después desciende espontáneamente. El módulo de la velocidad final, en este caso, es igual al módulo de la velocidad inicial. Por lo tanto, la energía perdida en ascender es la misma que la energía ganada en descender, en este caso. Entonces, la gran pregunta es, en base de esto, y yo repito el experimento canónico ad nauseam, ¿cómo sale esta expresión que está acá? Recordemos que Leibniz desconocía las ideas de Newton cuando formuló el concepto de la vis viva. La vis viva sería en este caso para nosotros la energía cinética. Y la vis tenebris es la energía en la cual succiona la vis viva y es la que le adquiere un cierto valor cuando se alcanza la cima. Entonces, ¿qué es lo que él sabía? Es lo que sabía, lo que conocía de los experimentos de Galileo, que independientemente de cuál fuera la forma de la hipotenusa que se tiene acá, la velocidad final en módulo siempre tiene la misma expresión, e independientemente de cuál es la hipotenusa. Por otro lado, también suponía los conceptos de Descartes, que suponía que la vis viva era igual a la masa por la velocidad, es decir, lo que ahora nosotros modernamente conocemos como momento. Recordemos que Descartes seguía planteando los conceptos platónicos y aristotélicos, en los cuales el razonamiento, de alguna forma, lo que era racional, era dominante a lo experimental, porque lo racional era conectado con el mundo de las ideas de Platón. Entonces, ¿qué razonó Leibniz como la vis viva en este caso? Bueno, supongamos que tengo una masa m que de alguna forma lo hago ascender a una altura h, en la cual la velocidad ahí es cero, y se la deja descender espontáneamente. La velocidad que desciende solo depende, si acá vale cero, de alguna manera solo depende de cuánto es la distancia esta, que es raíz cuadrada de 2g por h.
Por el otro lado, si yo aumento la masa 4m, en este caso, la altura en cuestión queda reducida a la mitad. Entonces, pero queda reducida a la mitad la velocidad, o sea, la altura la tengo que reducir en 4. Y es en este caso la mitad de la velocidad anterior. Por lo tanto, de alguna forma, sí se verifica esta condición de que la energía acá debió haber sido la misma que acá, razonó de alguna forma Leibniz, ¿no? Entonces estas energías debían ser iguales, trabajando de alguna forma, que la cual no me voy a extender en esta locución, encuentra de que para que esta ecuación funcional tenga sentido, de acuerdo y sea de la forma una modificación a las ideas de Descartes y acorde con los experimentos de Galileo, la energía cinética tenía que tener esta expresión. Y en función de esto, para que de alguna manera la energía, después él haciendo otros estudios, encuentra que la Biste-Nebris tendría que tener esta otra expresión que está acá, y que la energía, que ahora modernamente llamamos energía potencial, debía ser igual a la energía cinética. O sea, la energía potencial a este punto debía ser igual a la energía cinética acá, en este punto que está acá. Entonces con eso pudo completar un concepto de ciclo sin fin, como en el caso del péndulo de Galileo. Uno pasaba de energía potencial a energía cinética y viceversa. Entonces había algo que se tenía que conservar en todo este tic-tac que había acá, que era la energía mecánica total. O sea, había un término que era la suma de ambos, en cualquier punto de la trayectoria se debía conservar, que era la energía mecánica total. Entonces tenía un principio de conservación de energía que es como el tic-tac de un reloj que se repite ad infinitum. Entonces la conclusión es que de la conservación de la energía saca el tic-tac del reloj y de ahí saca el devenir del tiempo. Y después de vuelta la conservación de la energía. Entonces esto genera dos escuelas en la cual se llega a la misma conclusión, puse la misma ley de movimiento. En este caso, usando por el lado tenemos la escuela mecánica de Newton que usa vectores y la escuela de los escalares, o sea de la energía de Leibniz, que usa el concepto de la energía. Y resulta que ambos producen la misma ley de movimiento. Entonces en aquella época, a comienzos del siglo XVIII y a fines del siglo XVII, la gente se preguntaba cómo esto era posible, qué puntos de vista tan diferentes lleguen a lo mismo. Bueno, entonces uno podría citar a los Simpsons y dice, si me lo preguntan, lo hizo un mago. Típica situación de ¿por qué puede pasar esto? Bueno, podemos decir que de alguna manera, ya en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, es cuando nace la mecánica clásica que todos nosotros conocemos. Entonces, de alguna manera, de ideas de Maupertuis de 1710 es que se puede conectar la segunda ley de Newton con el principio de conservación de la energía de Leibniz a través de esta expresión que es moderna, de alguna manera, y luego Lagrange en 1770 por principios variacionales y las ecuaciones de Lagrange conectan los conceptos de energía con el concepto de la segunda ley de Newton. Entonces esto permite de alguna forma ya de por sí definir por qué los resultados son equivalentes y el nacimiento de lo que la mecánica clásica que nosotros conocemos, que duró 400 años hasta que Einstein en 1905 cuestiona dicho paradigma. Entonces, energía y existencia. Solo hay una propiedad universal compartida por todos los objetos materiales, que es la energía. Entonces,
¿Qué ocurre? La energía, de alguna manera, a partir de 1905, es la propiedad universal. A partir de Lavoisier, siempre se consideró en el siglo XIX que la propiedad universal era la masa a través de la ley de conservación de la masa y no tanto la energía. Pero ahora, modernamente, en el siglo XXI, la propiedad universal es la energía. La energía es el potencial de cambiar y solo las cosas materiales pueden cambiar. Los conceptos no cambian. Entonces, el ser material es tener energía para poder cambiar. La materialidad no está relacionada con la masa, porque acuérdense que a partir de 1905, de alguna manera, la masa no se conserva más. Ejemplo, la producción de pares electrón-positrón a partir de un rayo gamma. Las cosas sin masa tienen energía, son materias y puede cambiar. Un fotón tiene energía, pero no tiene masa. Por lo tanto, forma parte de la materialidad. Bueno, ahora vamos a encarar el problema del trabajo termodinámico. Como dice don Ramón, ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar, ¿verdad? Meme muy conocido. Bueno, el trabajo mecánico de un campo, porque ahora en más no vamos a suponer un trabajo de una fuerza, sino de un campo, o sea, algo que se extiende a todo el espacio. Y el concepto de fuerza es la instanciación del campo en la trayectoria. Esa es la fuerza. Entonces, el trabajo de campo lo vamos a definir de esta manera, que es muy parecida a que siempre se ha definido. Si el campo es conservativo, el trabajo en una trayectoria cerrada es cero. El trabajo uno lo puede definir de esta manera, ¿no? Donde el diferencial de W es este producto escalar, y igual a la diferencia de dos cantidades, llamémosle E2 menos E1. En este caso puede ser la energía, como puede ser el potencial. El trabajo no es una función de estado, por eso uso E, uso otra letra diferente, en termodinámica en general. Entonces, el trabajo mecánico es la acción de una fuerza sobre el límite de un sistema cuando este límite se halla en movimiento. El valor del trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento de su punto de aplicación en la dirección de la fuerza. El trabajo es, por lo tanto, un efecto recíproco entre el sistema y su medio exterior. Esa es la concepción de trabajo, el trabajo en termodinámica. ¿Estamos? Entonces, voy a pensar, para poder conectar ambos conceptos y usar los conceptos que uno conoce, usar el trabajo de expansión. Entonces tengo acá algo que se está expandiendo, que puede ser un fluido, un sólido, no tengo mucha idea de lo que hay ahí adentro y poco importa, la sustancia que genera la expansión. Tengo un pistón que se opone a la expansión y esta es la fuerza que ejerce la sustancia sobre el cuerpo que evita o que hace la fuerza para que se expanda. Este pistón tiene un área transversal A y sobre él se ejerce una presión P, ¿no? Entonces yo conozco que la fuerza, el módulo de la fuerza, igual a la presión por el área, porque de alguna manera la fuerza es totalmente normal. El diferencial de volumen, dado que acá tengo esta condición de vínculo, tengo estas condiciones de vínculo y este es el único grado de libertad que se puede mover, es igual al área por el diferencial de desplazamiento. Bueno, de la definición de trabajo y trabajando y operando algebraicamente, llego a esta condición, que el trabajo de expansión es igual a la presión por el diferencial de volumen, que está un poco relacionado con las ideas de trabajo mecánico. Pero en realidad es más bien una cuestión formal la que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en general el trabajo de expansión, como acá podemos observar, no es conservativo en general, ni tampoco es una variable de estado. O sea, el trabajo de expansión es conservativo en casos muy particulares. Pero en sí el trabajo de por sí no es una variable de estado.
Acá tenemos el trabajo de distintos tipos de sistemas en función de las variables canónicas conjugadas. El de expansión, o llamado hidrostático, sobre un alambre, sobre una superficie, sobre una pila, etc. Donde acá aparecen estas variables canónicas conjugadas. En general el trabajo siempre es el producto de una variable intensiva contra una variable extensiva. Convenio de signo. Hay dos convenios de signo en general. Voy a usar el convenio de signo técnico, en la cual el trabajo que ingresa al sistema desde el entorno es negativo y el trabajo que sale del sistema hacia el entorno es positivo. Trabajo cuasi estacionario. Supongan que es un ejemplo de tipo de trabajo de expansión, en la cual yo tengo una trayectoria que va desde un punto inicial a un punto final. El trabajo cuasi estacionario en este caso lo voy a definir de esta manera. Si yo tuviera un gas ideal a temperatura constante, el trabajo de expansión de un gas ideal sobre una isoterma viene dada por esta expresión. Otro tipo de trabajo que puede haber, además de en una isoterma, es el trabajo adiabático. Un ejemplo de esto es la máquina de Joule, en la cual el trabajo que hace el peso, el trabajo del peso, lo transmito a través de una polea y a su vez ingresa al sistema, que es esta cubeta de agua, que produce un incremento de energía interna que yo lo voy a ver como un incremento de la temperatura. Este sistema está adiabáticamente aislado de es decir, que no hay transferencia de energía por diferencia de temperatura, lo que nosotros en el futuro vamos a llamar calor. Lo mismo otro ejemplo de trabajo adiabático, en el cual tengo un generador que transmite la energía, convierte la energía del peso en energía eléctrica, o este tipo de trabajo que tengo un magneto y un sólido magnético totalmente adiabáticamente aislado, que se convierte por medio del generador, y este magneto la energía eléctrica, y la energía eléctrica energía magnética. Entonces, en cualquier situación que yo tenga, si un sistema es obligado a pasar de un estado inicial a otro final utilizando solamente transformaciones adiabáticas, como es este caso que está acá, por eso lo llamo trabajo adiabático, el trabajo realizado es el mismo para todas las trayectorias adiabáticas que unen los dos estados del sistema. Es decir, que el trabajo que tengo en cualquiera de estas situaciones es exactamente el mismo, porque es un trabajo adiabático, no importa cómo yo lo produje. Entonces ese trabajo adiabático es igual a menos, porque esto es menos de acuerdo a nuestro convenio de signo, al cual pongo Q igual a 0, la diferencia de energía interna. Es algo muy similar a lo que ocurre al trabajo de la gravedad, que es igual a menos la variación de energía potencial. Es similar a lo que ocurre en la mecánica, pero este es el trabajo adiabático, la termodinámica, y este es el trabajo de la gravedad. ¿Qué es la energía interna desde el punto de vista moderno? Porque la energía interna en sí, la termodinámica no tiene por qué explicar qué es la energía interna. Eso queda para otras disciplinas de la física, como la mecánica estadística. La energía interna de un sistema es un reflejo de la energía a escala macroscópica, más concretamente la suma de la energía cinética interna de un gas, las energías individuales, potenciales internos, etc. O sea, la energía interna es la suma de este tipo de propiedades: la energía cinética, la energía potencial eléctrica y la energía potencial química. Eso es la energía interna, es algo interno del sistema que viene dado se expresa macroscópicamente por sus variables termodinámicas, como la presión, la temperatura y el volumen. Bueno, la ciencia del calórico del siglo XVIII. Entonces vamos a plantear ahora qué es el calor desde el punto de vista histórico, porque eso va a venir bien para después
relacionarlos con el trabajo. El primero de los problemas que tuvo que resolver la ciencia del calor fue la definición de temperatura, gracias a la construcción de los termómetros hechos por Jack Black a principios del siglo XVIII, es que se puede definir operacionalmente la temperatura de un cuerpo como el número que marca el termómetro puesto en contacto con él. Y el calor se entiende como algo que se intercambia entre dos cuerpos a diferente temperatura hasta que se llegue al equilibrio térmico, o sea, termométrico, no termodinámico. Así pues, el calor se definió relacionándola con la variación de la temperatura y la masa, como en el caso de las transferencias de calor por convección. Se fue construyendo la calorimetría como método de mezcla de sustancias para prevenir y contrastar la temperatura de equilibrio al poner en contacto dos cuerpos a diferentes temperaturas, es cuando se alcanza el equilibrio termométrico. Y esto nació una disciplina paralela del siglo XVIII, que es la disciplina del calórico, que era totalmente competitiva en aquel momento con la teoría del flogisto. El flogisto, que es una teoría que entró en crisis a fines del siglo XVII, porque ya el concepto de flogisto empezaba a tener problemas. Porque la teoría del flogisto se concebía porque cuando uno quemaba materia orgánica, el peso de esta disminuía. Entonces tenía la idea, el concepto de que los materiales, cuando se quemaban o cuando había una sustancia que se transmitía, que calentaba las cosas, que era el flogisto. En cambio, los calóricos decían de que no existía tal sustancia del flogisto, sino que el hecho de que una sustancia, esa sustancia que se transmitía, era a través de el calórico. La idea del calórico permite concebir la idea del calor sensible, o sea, el calor que se transmite, y el calor latente, el calor que se acumula. Entonces, el paradigma de flogisto, que fue el paradigma hasta el siglo XVII y que entró en crisis a principios del XVIII, que fue un poco el paradigma que compartían Newton y Leibniz, de alguna forma, era que si uno calentaba algo, perdía, porque perdió flogisto y no puede arder de nuevo. Entonces las cosas arden porque pierde flogisto. O sea, no se conocían los mecanismos químicos de la combustión. El que le pone fin al flogisto y la crisis del paradigma del siglo XVIII fue Lavoisier. En su libro, Lavoisier sobre la combustión, publicado a fines del siglo XVIII, pone de alguna manera experimentos que definen de que con la teoría del flogisto es una teoría totalmente falsa. Recordemos que de acuerdo a Karl Popper, una teoría es científica cuando la puedo falsacionar. Entonces, esto de alguna manera identifica de que la teoría del flogisto, al ser falsacionada, las ideas del flogisto estaban equivocadas, y daban de alguna manera razón a los conceptos del calórico, porque de alguna manera, y Lavoisier finalmente le da cuerpo a la teoría del calórico, viendo que los procesos de oxidación por combustión no se pierde peso, sino que se incrementa el peso, totalmente contraria a la teoría del flogisto. Entonces, modernamente, vamos a ver un poco modernamente, bajo las ideas modernas, qué es lo que él formula en su libro como que es el calórico. Es un fluido elástico de naturaleza desconocida como la energía, porque recordemos que él no podía conectar las ideas de la energía formuladas por Leibniz con el concepto del calórico. Eso vino mucho después en el siglo XIX. Además, por otro lado, lamentablemente, el Lavoisier fue muerto decapitado por lo que se llamó la era del terror, instaurada por Robespierre, porque él era monárquico. Los cuerpos materiales atraen calórico, el calórico ni se cría ni se destruye. Él tenía la misma concepción de la energía que tenía Leibniz.
la energía no se crea ni se destruye, pero en la era de Lavoisier existían dos sustancias conceptuales, la energía y el calórico. Y el calor latente es el calórico acumulado en la materia. Recordemos que modernamente el calor no se puede acumular, sino lo que se acumula es energía interna. Pero en la época de Lavoisier el calor sí se podía acumular. Entonces la idea del calórico, nace la calorimetría y nace la capacidad calorífica definida modernamente de esta manera. Bueno, y acá tenemos, dependiendo de las variables canónicas conjugadas, qué tipo de definición de calor latente uno puede hacer. Tanto lineal, superficial, eléctrico, etc. Después uno puede definir capacidades caloríficas específicas, como el calor latente el calor a presión constante, la capacidad calorífica a presión constante por unidad de masa, y estas son las unidades, y el calor latente de cambio de fase, entre una fase A y una fase B. Recordemos que el cambio de fase es isotérmico solamente si es sustancia simple. Si la sustancia no es simple, el cambio de fase no es isotérmico, como acá estamos mostrando. Pero nosotros, para este caso, van a ser sustancias simples, no sustancias compuestas de más de un componente. Eso queda para la materia físico-química. Meyer descubre algo extraño, porque Meyer era médico de ultramar, o sea, médico que iba en los barcos, que durante una tormenta, o durante, por ejemplo, estando en el ojo de un huracán, tuvo esa oportunidad, el mar se calentaba de una manera solo por acción del viento, es decir, él estaba en una isoterma, no había intercambio de energía a través del calórico, y el mar adquiría un incremento de temperatura solo por el hecho de estar movida el agua. Entonces eso le llamó mucho la atención y lo publica lamentablemente en un libro en una publicación de farmacología en alemán. Por suerte, Joule puede adquirir la versión traducida al inglés de esa publicación y diseña un experimento para verificar las ideas de Meyer y comprueba efectivamente que hay un equivalente calórico del trabajo mecánico. Entonces, él permite con este experimento conectar la idea de trabajo con la idea de calor. Entonces se encuentra lo que se llama modernamente, él propone modernamente el equivalente del trabajo, calórico del trabajo, es decir, una caloría son 4,16 Joule modernamente. Entonces el calor y el trabajo mecánico son las mismas sustancias que luego ahora llamamos modernamente energía. Con eso pone fin a la teoría del calórico. Joule pone fin a la teoría del calórico como la concebía Lavoisier, y finalmente todo se une, todo es energía. La energía no se crea ni se destruye. Es en principio en el año 1840 cuando Joule y Meyer establecen una relación cuantitativa entre trabajo y calor y comienza a introducirse el concepto de energía, diferenciándolo de fuerza y abandonando el modelo del calórico. Meyer publica esto un poco de alguna manera, sus ideas basan en las publicaciones hechas en Annalen der Chemik and Pharmacie. Finalmente, el convenio de signos que nosotros vamos a usar con el calórico, con el calor, que lo llamaremos Q, y el trabajo. Si el trabajo, el sistema ejerce si el ambiente ejerce trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo, y si el ambiente ingresa calor del ambiente al sistema, el calor es positivo. Caso contrario, el calor es negativo si del sistema sale calor, y al revés, si el sistema hace trabajo sobre el ambiente, el trabajo es positivo. Convención de unidades que vamos a trabajar. Entonces,
vamos a definir otro concepto de calor que es la caloría dietética. Una caloría dietética es una kilocaloría. Por ejemplo, si uno sabe que para metabolizar 1 gramo de proteína se requiere 4,18 calorías, se está refiriendo a la caloría dietética, es decir, a las kilocalorías. Entonces, generalmente, el equivalente mecánico es este. Por otro lado, hay unidades de caloría, que son las unidades imperiales, que es el BTU. Un BTU son 1055 joules, un BTU son 252 calorías. Recordemos que el BTU todavía se usa, por ejemplo, para medir el consumo hogareño del gas, o el BTU se usa también para medir ¿cómo sería? El costo de venta del gas en pozo, es decir, la facturación del gas. No se factura el volumen consumido, sino lo que se factura es la energía consumida en el consumo de gas. Lo mismo que la energía eléctrica. El kilovatio hora es una unidad de energía y la EPE, por ejemplo, la empresa provincial de energía, factura la energía consumida, no el voltaje ni la corriente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la tabla calórica de los alimentos que son consumidos. Esta es la energía, de alguna manera, o calórica, que es metabolizada por el cuerpo. ¿Estamos? Y que está acá distinto. Y esto es muy importante en la cuestión de alimentos. O sea, de alguna manera son calorías dietéticas, no calorías físicas.